Hola, saludos ahí a toda la gente que nos sigue a través de la página ahí de Oaxaca es Raíz, ahí para la página ahí de Mixtepec Tradiciones. El día de hoy nos encontramos acá en Santo Domingo, Tonalá, región de la Mixteca. Y pues la llegada, ¿no?, de nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Venimos a grabar un poquito acá en su visita, ¿no?, por el proyecto que se hizo, ¿no?, lo que son las carreteras, ¿no?, plan Lázaro Cárdenas. En verdad que mucha ayuda que dio la presidenta Claudia, ¿no?, allá en Mixtepec, ¿no? Yo soy de Mixtepec. Pues se invirtió 247 millones de pesos, es lo que se invirtió, ¿no?, para conectar de la carretera que conecta a Santiago Tuxtlahuaca a San Juan Mixtepec, ¿no? Es mucha la inversión que se metió. En verdad quedó muy buena la carretera. Por eso también pues dije, pues vamos a grabar allá donde llega la presidenta, ¿no? A ver cómo llega la gente, cómo la va a tratar la gente, ¿no? En verdad pues igual es todo un caos, ¿no? Mucha gente, ¿no? Hay muchas autoridades que en verdad van a entregarse proyectos así, ¿no? Pero pues a veces hay mucha gente también que se quieren tomar fotos nada más. Estaba yo grabando ahí muchos jóvenes, ¿no? También, ¿no? De que nomás andan, todo el tiempo andan siguiendo ahí a la presidenta, ¿no? Y estorbando ahí también, la verdad, pero en verdad hay gente que en verdad hay necesidades, ¿no? Que gente que pues necesariamente tienen que estar ahí y entregar proyectos, ¿no? Pero pues es todo un caos acá donde llega la presidenta de México, ¿no? Acá en la región mixteca. Pues a lo mejor también, ¿no?, tienen razón, a mí pues todo el mundo quieren a la presidenta, no quieren una foto, quieren un video ahí con ella, ¿no? Saludarla, y pues se entiende también, ¿no? Pero pues ahí es donde demostramos, ¿no?, la educación que tenemos con ellos, ¿no? De que pues híjole, pues es todo un caos, la verdad. Pues muchas gracias por seguir nuestra página, ahí subiremos el video. ¿Y cuánto va a quedar? ¡Córrense, muchachos! ¿Ya tienes el teléfono? Porque aquí vas a tener. Acá, aquí. Hasta que venga con otro llevando a ti que mi hermana. ¿Puedes ustedes ponerlo, por favor? No, detrás de la camioneta no está. Miren, cuidado con la camioneta. Con cuidado. No se hagan aguas con tus pies. Nos apoyo un pasito para atrás. Una foto. Muchas gracias. Cuiden sus pies. Salimos exactamente. Muy bien, muy bien. ¡Claudia! Gracias, te quiero mucho. Apa? Dapat nanya kok. Presidenta, buenas tardes. Buenos días, gracias. Venimos de Santa María. Yo también quiero una foto. Aquí, sale, en el campo. Mira tu brazo. Mira, ¿dónde están? Aquí. Ah, yo quiero. Cuidado ahí que se por favor.
Presidenta, por acá. Marjorie, ¿dónde estás? Vente, hija. Cuidado. No se olvide del área de la salud, presidenta. El área de la salud, presidenta. Se lo encargo mucho. Que esté muy bien. Gobernador, ¿cómo está? Bien, mire, tenemos un tema de una planta. ¡Viva Claudia! Pero aún no me ha recibido, ¿verdad, joven? ¿Cómo se llama? Que nos dejan ver secretario. Los que ya se tomaron, dejen pasar. Hagan un lado los que ya aprovecharon. 124, 73, 42. El 21 yo estoy representando a México. Formo parte del Parlamento Internacional Cero Hambre y ahorita fui el rostro del Tianguis Gastronómico de Oaxaca. Estamos haciendo historia juntamente con usted. Allá ve la lona que está allá. Presidenta, Esa lona. le quiero dar mi solicitud para el camino de San Martín Peras a Silacayuapan, por favor. Sí, pero es del otro lado. Ahorita queremos conectar San Martín Peras con el otro municipio de Silacayuapan. Presidenta, uno es de una antena y otro es de le dejo esas dos, por favor. Le dejo las dos. Es de una antena y de la carretera, el camino artesanal y carretera, presidenta. Los que ya se tomaron. Yo me voy a salir, ¡Que viva la presidenta Claudia! Me llamo Tailí. Mi suegro se llama Juan Solano Ramírez. Tiene Tailí Furgoa Navarrete. Presidenta, queremos justicia para San Marcos. 53 266 7309. Sí, tiene cáncer en la boca. En el de Oaxaca, en uno de gobierno. Y entonces vinimos aquí. Primero decidimos llamarle Plan Lázaro Cárdenas, en honor al general. Y dije, ¿quién mejor que nadie puede coordinar ese programa? Pues Lázaro Cárdenas, que lleva no solo en su sangre, sino en su pensamiento al gran general Lázaro. Bueno, nos dijimos, vamos a venir aquí y escuchamos a la gente, a ver qué vamos a hacer. Lázaro revisó todas las gestiones y trabajando con los compañeros también de Salomón y las vecinas que hicimos. Dijimos, a ver, primer punto,
y ya iniciamos el año pasado y no vamos a parar. Mientras estemos en la presidencia, mientras el pueblo de México considere que debemos seguir en la presidencia, vamos a seguir haciendo caminos en la Mixteca, en todo Oaxaca, pero particularmente en la Mixteca. La rehabilitación de los caminos principales. Después, los caminos secundarios también. Los caminos artesanales, que ahora vamos a las agencias también, porque con el presidente López Obrador se llegó a las cabeceras municipales y ahora seguimos con las agencias. Y la otra, lo que llaman caminos rurales o sacacosechas, de distintas maneras, también rehabilitarlos para que toda la zona, todos los caminos queden completamente rehabilitados. Ese es el primer punto. El segundo son algunas obras de agua muy importantes, tanto las plantas de tratamiento de agua que se quedaron, muchas de ellas abandonadas, porque no tenían suficientes recursos los municipios. Por cierto, yo una vez lo anuncio, vamos a hacer una nueva tarifa para las plantas de tratamiento que operan los municipios, porque pagan mucho de electricidad y eso está mal, porque se abandonan las plantas de tratamiento. Y también agua potable, y también acercar más riego a todas las zonas. Entonces el segundo es el agua. El tercero son las escuelas. Vamos también a dedicar una buena parte del programa de escuelas nuestra a la región mixteca, para que todas las escuelas queden bien en conjunto con ustedes. Y el cuarto son los centros de salud, para que realmente operen adecuadamente. Ya estamos con un proyecto con Salomón, que ya posteriormente lo vamos a anunciar, de que todos los consultorios, las casas de salud que son municipales, las casas de salud de las agencias municipales, las arreglemos y que tengan médicos, que tengan enfermeras, que tengan medicamentos. Junto con los centros de salud y los hospitales que estamos haciendo, este domingo vamos a ver cómo va el hospital de Iste, que va muy avanzado en la ciudad de Oaxaca, y a poner la primera piedra mañana para el hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social, que se va a hacer también en la ciudad de Oaxaca. Entonces son esos 5 puntos. Y además el apoyo a los artesanos, que iniciamos en la parte baja, pero vamos a seguir apoyando los grandes textiles que son principalmente las mujeres. Pues estos son los 6 puntos del plan Lázaro Cárdenas. ¿Les parece bien? ¿Sí? A ver quién está de acuerdo. Todos. Bajen la mano. Así le hacía yo en la campaña. ¿Quién no está de acuerdo? Aprobado entonces. Todas y todos. Vamos a estar muy cerca. No podría ser esto posible si no hubiera cambiado el gobierno, si no hubiera llegado la cuarta transformación. La cuarta transformación llegó por el pueblo de México. Pero muchos años de gobiernos que veían por los más ricos de los ricos de los ricos, por lo menos 36 años de lo que llamamos los gobiernos neoliberales. Fue Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Años en donde se le quitó al pueblo sus empresas, se privatizaron, se hicieron ricos los más ricos y más pobreza. Represión, antidemocracia, porque al menos hubo 3 fraudes electorales: el del 88, con el
Desde el 2006, que López Obrador desde el 2006 debería de haber sido presidente. Y el del 2012, que fue la compradera del voto por todo el país, con muchos miles de millones. Eso fue el neoliberalismo. Y en 2018 el pueblo no puede ser. Y llegó la cuarta transformación de forma pacífica, elegimos al presidente López Obrador. Aquí en Oaxaca y en todo el país, los programas de bienestar. La pensión adulto mayor es universal, es para todas y todos los adultos mayores. ¿Eso existía antes? Antes decían, a ver, eres de este partido político, te doy esto. No eres de este partido político, no te doy. A ver, vas a votar por este, te doy. Y a veces se lo quedaban, ¿no es cierto? Ahora a alguien se le pregunta de los adultos mayores si pertenece a un partido político o se va a afiliar. No, es para todas y para todos, es un derecho universal que ya está en la Constitución de la República. Al cumplir 65 años, pensión para adultos mayores. Igual, pensión para personas con discapacidad. Igual, apoyo a los jóvenes de preparatoria. Todos los jóvenes de preparatoria pública tienen beca. Igual el programa Sembrando Vida, producción para el bienestar. Todos esos programas llegaron con el presidente López Obrador. Y nosotros no solamente conservamos esos programas, sino los ampliamos. Hoy tenemos pensión mujeres bienestar, solo para mujeres de 60 a 64 años de edad. Porque por primera vez hay una presidenta mujer. Y dije, llegamos todas las mujeres a la presidencia de la República. Y en reconocimiento a las mujeres, el trabajo de cuidados que han hecho para la familia, porque por ejemplo, ¿quién cuida principalmente a las niñas y a los niños? ¿Cierto? Que debe ser ambos. ¿Quién cuida principalmente de la casa? ¿Quién cuida de los maridos? Y se están riendo, porque sí es cierto. Llegamos a los 60 años. Ya crecieron los hijos, yo tengo 2 hijos. Uno mayor, una menor, ya hicieron sus familias. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? A los nietos. Ese es un trabajo de cuidado que hemos hecho las. Y hay que ayudar a las mujeres para que también, si lo desean, puedan salir a trabajar y que también podamos cuidar a los hijos y ayudar con todo el trabajo. Pero en honor a ese trabajo de cuidados, pues hicimos pensión mujeres bienestar. Por eso solo para las mujeres de 60 a 64 años. Es igual para todas las mujeres tienen este nuevo programa de pensión. Llevamos las becas a la secundaria, lo llamamos beca Rita Sepúlveda, en honor a una maestra yucateca que decidió dedicar su vida al estudio de las niñas. Entonces, las becas Rita Sepúlveda ahora son para todos los niños y niñas de secundaria. Y este año, en agosto, todas las niñas y niños de primaria van a recibir un apoyo para útiles de uniformes escolares de 2.500 pesos. Todas y todos. Es decir, beca desde la primaria hasta la preparatoria. Y queremos ir ampliando poco a poco las becas también para universitarios. Por cierto, aprovecho también para decir que hubo, no sé si supieron, un examen en la Universidad Nacional que tuvo ahí muchos problemas. Ya ayer anunció el rector cómo los van a solucionar. Pero
yo creo que lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad. Así que si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita. Ayer le pedí a Mario Delgado que se pusiera a trabajar con la rectora de la Universidad Rosario Castellanos y también con otras universidades que quieren hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando. Y es parte de lo que también estamos haciendo, ampliar preparatorias, ampliar más universidades, para que nadie se quede sin escuela. Bueno, esos son los programas de bienestar. El otro es salud casa por casa, que también lo estamos incorporando. Ayer me tocó ir con una enfermera a visitar a unos adultos mayores. Todos los adultos mayores reciben visitas de enfermeras. Estamos trabajando muy fuerte para garantizar los medicamentos gratuitos, tanto para los adultos mayores como para todas y todos los mexicanos. Y ahora aquí, pues todas las casas de salud que existen las vamos a poner a funcionar dentro de lo que llamamos el Servicio Universal de Salud. Pues es parte de lo que quería informarles. Y otra parte muy importante, que es el legado de esos tres grandes presidentes. En México nunca vamos a poner en riesgo nuestra independencia. Juárez luchó por la independencia, desde Hidalgo, Morelos, Juárez luchó por la independencia. Lázaro Cárdenas también garantizó la soberanía y la independencia. El presidente López Obrador hizo fuerte y levantó la dignidad del pueblo de México. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo juntos, porque esa es tarea de todas y todos los mexicanos, del pueblo de México y de su gobierno. Y nunca vamos a renunciar a estar cerca del pueblo, porque esa es la gran diferencia entre el pasado y el gobierno de la Cuarta Transformación. Nosotros somos y nos reivindicamos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Eso tiene en esencia el plan Lázaro Cárdenas del Río. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Beti, cuando el cajando mani, ni otashi, ni cotejo, yo ahí,
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Betija, yo, y si yo, está bien, entiendo casando, vete, Juan, el presidente del Allá Medio, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Está bien, entiendo que yo soy Un placer estar con usted, Salvador Basarte Morales, gobernador nacional indígena de pueblos originarios. Aquí estamos y compañeros de Pepe Rosas. Secretario José Neftalí Castillo, colaborando con el Ramón de la República. Estamos haciendo recorridos. ¡Antropólogo! ¿Cómo estamos? Gusto verte. Ahí estamos. Oye, te mandé una invitación para la tercera Asamblea Mundial. Muy bien. Quiero contar contigo en Huastepec. Perfecto. Vamos a ver si va la presidenta también. Un antropólogo. ¿Cuándo hacemos una mesa de diálogo para todas las autoridades? Está bien. Ya viene. Ahí está. Ellos son del MUL. La presidenta de Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿cómo Un placer. Igualmente. Va a hacer llegar una invitación para la tercera Asamblea Mundial de Naciones Integrarias. Vienen 200 naciones a nivel mundial. Tenemos ya confirmado 10 embajadas. Viene pueblos también de África Occidental, viene Venezuela, viene Nicaragua, vienen varias personalidades reconocidas. La sede va a ser Huastepec. Le hago llevar esta invitación. Un honor, y nosotros somos de aquí, de esta tierra bendecida por el Dios de la lluvia. Un gusto. Gracias. Oye, ya se metió, pero no Es una vía corta para que no den la vuelta hasta aquel lado. Dale, secretario, muchas gracias por el trabajo que está haciendo aquí. No nos estamos mirando la zona aquí, que también gracias por rehabilitar otra vez fíjese que con este muchacho somos una gracias. Tiene 9 kilómetros y medio, pero ya no hay ninguna población adelante. Queremos ver de qué manera podemos hacer ese lado. Llevamos años gestionando nuestra carretera. Vamos a revisar. Ya nosotros tenemos equipos propios. Entonces, con eso tenemos más flexibilidad, es decir, tenemos motoconformadoras, pero de la Secretaría. Y entonces ya nosotros las movemos, y eso es más sencillo que pedir autorización a Hacienda y que nos asignen, y ya nosotros lo movemos. Entonces, con la institución donde con Lázaro, sí, eso está coordinando. Sí, y vamos, así por año vamos avanzando. Pues, muchas gracias. No, de nada. Gracias. Secretario. Muy bien. Gracias, antropólogo. No se olvide de la carretera que va de Navidad para Chica, porque estamos por ahí. Y todos los días eso, tenemos que viajar, bueno, le decimos a la presidenta. Sí, no las quieren dar en la escuela porque tenemos que se acuerde de ese camino. Vamos a tomar una foto para que la vemos. Me va a dejar ahí la... Nos vemos con Hugo. Seguro, ahí estamos. no sé si ya se va a acercar la presidenta, pero si no... No me lo acercaré para que le comente. Le agradezco. ¿De dónde viene usted? ¿Quién pensará que la escuela está aquí? No, es que de
te estiran la mano. Ya se fueron. Liga Adelfo, esperamos en la tercera Asamblea Mundial de Naciones Originarias. ¡Presidenta! Una foto, dile, una foto. Ahora te digo con la camioneta, mami, regrésate. Una foto. Vete, te voy a tomar una foto. Presidenta, te esperamos en la tercera Asamblea Mundial de Naciones Originarias. Te esperamos en la tercera Asamblea. Presidenta, las becas de Rita Satina. Adiós. Los uniformes escolares no han llegado del año pasado. Las becas escolares. Presidenta. ¿Ya viste Tacuache? Tú tuviste la culpa. ¿Para qué corres al viejito? La Salomónata. Las becas. Las becas.